marzo denominada Coloquio acerca de la batalla o combate de Topater. Es un tema también que vamos a definir probablemente esta noche, ya no con invitados. Esa es una de las buenas noticias que tenemos para hoy, ¿no? Esta noche no tenemos invitados, vamos a trabajar directamente con nuestros socios de la Asociación de Estudios Históricos de Tacna. Antes de empezar, como siempre, les voy a pedir, por favor, nos ayuden compartiendo la transmisión a través de las diferentes páginas que vamos manejando, a través de sus propios muros, a fin de que podamos sumar la cantidad o la mayor cantidad de personas. Entonces, vamos a empezar esta noche presentando a nuestros dos socios ya. Esa es una buena noticia para la asociación, es una alegría poder señalar que esta noche ya no está Mauri Cazorla como invitado de esta asociación, sino por lo contrario como ya un miembro y por tanto socio de la Asociación de Estudios Históricos de Tacna. Es un honor para nosotros contar con Mauri desde Oruro, con la asociación. Y también esta noche nos va a acompañar Carlos Cortés Pizarro, por primera vez con nosotros. Él es profesor de Historia y Ciencias Sociales de la Universidad de las Artes y las Ciencias Sociales de Santiago de Chile. Es iquiqueño, por tanto de nacionalidad chilena, y actualmente es asesor del Departamento de Historia y Ciencias Sociales del Colegio Simón Bolívar. Empezaremos un poco entonces dando la bienvenida a Carlos de nuestro hermano país de Chile a la asociación, y un poco conversando con él y buscando que a través de Carlos, si tenemos algunas otras sorpresas adicionales, hay más miembros de la asociación. La verdad es que la asociación de Tacna va a tener más de un integrante de nacionalidad chilena, un integrante como Mauricio de nacionalidad boliviana. Estamos, creo, completando un gran tridente de nacionalidades dentro de nuestra asociación. Darle la bienvenida entonces a Carlos Cortés Pizarro y a Mauri, que es ya ampliamente conocido por todos nosotros, a esta noche de conversación, de coloquio, que nos va a llevar un poco a quizás debatir o conversar sobre la que se puede denominar fue la génesis de la Guerra del Pacífico. Muy buenas noches, Mauri, ¿cómo estás? Bienvenido a la asociación y bienvenido a la transmisión de esta noche. No, muchas gracias, Juan Carlos. La verdad, siempre un privilegio compartir este espacio ahora ya como parte de la Asociación de Estudios Históricos de Tacna. Me siento muy honrado por eso. Y bueno, sigamos con este tema que nos encanta, que es el tema de la historia, que hoy día en particular, este mes en particular, para nosotros tiene un alto significado. Muy bien, Carlos, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Buenas noches, Juan Carlos. Buenas noches, Maurice. Muy contento aquí, ¿cierto?, de poder compartir este espacio de reflexión, de análisis. La historia nos convoca, la historia está en movimiento y nosotros debemos, ¿cierto?, hacernos cargo de poder ir aunando miradas, aunando criterios para poder, de alguna manera, generar la anhelada integración. Pero no solamente desde el discurso o desde los dobles discursos, sino que desde las prácticas reales, potenciando las alianzas. Así que muy complacido, Juan Carlos, de poder acompañarlo a ustedes esta noche. Muy bien, entonces vamos dando también la bienvenida a todas las personas que se están uniendo a esta noche de conversación, a don Osvaldo Alvarado Vidal, quien nos saluda desde Valparaíso, Chile, a Franco Noel, que también siempre nos sigue desde Bolivia, a la señora Anita Olivares, gran amiga de la asociación, miembro de la asociación Los Viejos Estandartes de Antofagasta. Un gusto siempre contar con su presencia. A Orlando Sebastián Mamani Rojas, que nos saluda, a Osvaldo Alvarado Vidal también desde Chile, a Emilio José Hernández Rodríguez, dice muy buenas noches, caballeros, y a don Miguel Barriga. A todos ellos la bienvenida, y por favor ayúdenos a compartir la transmisión de esta noche. Entonces, hay una pregunta inicial que vamos a abordar. Yo estuve un poco investigando en las redes sociales, tratando de encontrar material audiovisual, que creo siempre es importante. Hay gran material, interesante material acerca de este hecho, de este acontecimiento dentro de la historia de nuestros países. Y la pregunta que me saltaba, y que también en redes se fue dando Maurice en este caso,
y Carlos, era, nosotros habíamos denominado coloquio del combate de Topater. Algunos la denominan batalla, otros hablan de la batalla de Calama y también se habla de la batalla de Topater. ¿Cuál es la verdadera denominación o la denominación que debería ser más apropiada para denominar aquel acontecimiento del 23 de marzo de 1879? Empezaríamos un poco contigo, Maurice, que creo que tenías un poco más de interés en resolver esta disyuntiva, y luego con Carlos. Bueno, gracias. En realidad es un tema de definición, ¿no? Desde el punto de vista de definición castrense, ¿no? En algún momento se hablaba que una batalla intervienen las fuerzas que tiene un ejército, en este caso una caballería, la infantería y la artillería. En el caso de Calama, por ejemplo, el ejército de Chile sí tenía en realidad tenía la caballería, tenía la artillería, aunque no tuvo una gran participación, pero estuvo presente y por supuesto la infantería. En el caso del lado boliviano no teníamos en realidad caballería ni artillería, solamente teníamos un grupo de civiles y algunos gendarmes en realidad que vinieron de Caracoles que se sumaron en realidad al proceso de defensa. En líneas generales nosotros podríamos decir que es combate, ¿no? Perdón, batalla. Sin embargo, ¿no? Muchas referencias históricas nos hacen la referencia de que solamente fue un combate, un pequeño enfrentamiento por justamente lo que decías, extra transmisión, Juan Carlos, por la trascendencia. Para nosotros es sumamente importante por el hecho de que es el primer enfrentamiento bélico que tenemos con Chile, porque el desembarco de tropas de Antofagasta, que para nosotros corresponde a la invasión de Chile al puerto de Antofagasta, Chile mantiene también el concepto de la reivindicación. Nosotros hablamos de lo que es la invasión. Entonces no hubo un solo tiro, no se disparó un solo tiro, porque obviamente las tropas chilenas desembarcaron y los ciudadanos bolivianos tuvieron que trasladarse hasta el puerto de Cobija y otros se trasladaron hasta lo que es la ciudad de Calama, que está ya un poco más adentro, ¿no? Cerca de San Pedro de Atacama. Entonces, en esa circunstancia, la historiografía de Chile, por ejemplo, habla del vado del Topáter, cuando en realidad también el nombre debería ser la batalla de Calama, por el hecho de que se trata de un enfrentamiento entre dos países por un espacio estratégico que en este caso se llama Calama. Topáter era uno de los 4 accesos que tenía Calama y precisamente es ahí donde cae muerto uno de los máximos héroes para nosotros, que es Eduardo Baroa. Pero Topáter es una parte de lo que corresponde justamente a la estructura de lo que es Calama, ¿no? Entonces, para nosotros el verdadero nombre tendría que ser justamente la batalla de Calama. Muy bien, Maurice. Entonces vamos a establecer que para Bolivia la manera apropiada de denominar este acontecimiento sería la batalla de Calama. Carlos, ¿tú qué opinión tienes desde el punto de vista de la historiografía chilena? Bien, varias ideas se me vienen, ¿cierto?, a la mente e iré tratando de desarrollarlas una a una. Primero comenzar diciendo que todo lo que respecta al tema de la guerra del salitre, de la guerra del Pacífico, de la guerra del litoral, en el caso chileno, más o menos hasta la década del 40, década del 50, estuvo de alguna manera mirada desde el centro político, desde Santiago, con un duro esfuerzo de generar comunidades académicas en la región. Las miradas locales fueron ganando un espacio importante. Es en ese sentido y en esa premisa que comparto la mirada de Maurice, en el sentido de que el espacio geográfico importante, ¿cierto?, es Calama, y no la denominación de Topáter, que sería, ¿cierto?, solamente un acceso. Recordar que Calama, ¿cierto?, era el centro que generaba, ¿cierto?, de alguna manera
una actividad comercial y era una zona de importancia. Entonces, si nos vamos al análisis pronto de lo que tendría que ver con señalar y denominar un acontecimiento, relacionándolo con la importancia de un espacio geográfico, coincido plenamente que debería ser Batalla de Calama. Pero la historiografía chilena reconoce, conoce e identifica al acceso y queda, ¿cierto?, como la batalla de Topáter. Creo que ahí es tarea, ¿cierto?, quizás desde la microhistoria, desde los historiadores calameños, quizás poder reivindicar, ¿cierto?, la denominación de los acontecimientos que se generaron en ese espacio geográfico que hoy nos convoca a la suma también de otros procesos que van a venir después de ese acontecimiento. Muy bien, Carlos. Sí, pues en efecto, siempre hay esa disyuntiva. En mi caso, por ejemplo, en Tacna tenemos el hecho de la batalla del Alto de la Alianza, ¿no? Que algunos, como Maurice, por ejemplo, denominan batalla del campo de la Alianza, y que en Chile la conocen también como la batalla de Tacna, ¿no? Entonces, hay una gran discusión siempre en saber cuál es la correcta denominación de estos eventos bélicos. Yo me he inclinado y espero pronto escribir algo acerca de esto que es Batalla del Alto de la Alianza, por ejemplo. Pero, sin embargo, estamos viendo que ambas denominaciones, tanto Topáter como Calama, son aceptables por los investigadores y los historiadores. Muy bien, vamos a empezar entonces esta conversación ya directamente al tema. Vamos ahora a cederle la palabra a Carlos, nuestro socio e integrante de la Asociación de Estudios Históricos de Tacna, para que veamos un poco o conversemos un poco acerca de qué es lo que significa el día 23 de marzo para Chile, ¿no? ¿Cuál es la relevancia o el sentido que tiene esta batalla o combate de Calama, Carlos? Bien, dentro de lo que fueron los anales de este conflicto bélico de tres países, hay fechas claves y fechas más icónicas o con mayor sentido que justifican el proyecto de Estado-Nación. En el caso y esto, cierto, sin lugar a dudas, también se genera por el lado del Perú y por el lado de la Bolivia. En el caso del 23 de marzo, de alguna manera pasa desapercibido o quizás olvidado a nivel nacional. Las miradas son más localistas, más regionales, en el caso de la segunda región de Antofagasta y en el caso, cierto, de lo que es la ciudad de Calama. Genera de alguna manera una resistencia o una identidad con el proceso, ya sea por ascendencias o identidades que todavía permean por el lado de Bolivia, o también de estos crisoles y de estas fusiones que son tan propias de lo que es el antiguo sur peruano, que de un momento a otro, cierto, pasa a ser el norte grande chileno. Desde esa mirada creo que se generan olvidos que de alguna manera son colectivos y olvidos que también están sin lugar a dudas conectados con lo que es la escuela y con lo que es el currículum. Recordemos que Chile no tiene una historia oficial. Quien se encarga de la historiografía y del relato y del recordar es justamente la escuela. Y la escuela tiene de alguna manera efemérides más, quizás la palabra no es importante, pero tiene efemérides bien claras y bien enunciadas dentro del currículum, como lo es el caso, ¿cierto?, del combate naval de Iquique, como lo es el caso del 7 de junio en Arica, y otras fechas que tienen que ver con enaltecer, ¿cierto?, las glorias del ejército. También olvidando a la sociedad civil, olvidando a los actores, ¿cierto?, de carne y hueso que se van a enfrentar, ¿cierto?, en lo que es la Pampa y en las diferentes campañas de este conflicto. Creo que, sin lugar a dudas, para Bolivia la situación es diferente. Creo que ahí Maurice nos va a poder complementar, ¿cierto?
la mirada y el sentido que tiene esta batalla para Bolivia, entendiendo, ¿cierto?, que la zona de alguna manera perdida o usurpada va a marcar antecedentes propios para los futuros historiadores y para las futuras corrientes que se van a replicar en la historiografía boliviana. No sé si darle la palabra a Maurice, Juan Carlos, en el sentido de que... Carlos, Mauricio, desde tu lado, el 23 de marzo, ¿qué implica, qué significa para Bolivia? Tiene muchas cosas en realidad, ¿no? Para nosotros es el primer combate, el primer enfrentamiento, mejor dicho, entre el ejército chileno y el ejército boliviano, ¿no? La primera acción de armas, podríamos decirlo en realidad, entre ambos países. Y también representa, a través de este hecho singular de los defensores, no hablo solo de Avaroa, sino hablo de los defensores, comandados por Ladislao Cabrera, en su mayoría civiles, también habían, como lo había dicho en algún momento, gendarmes de Caracoles y algunas otras poblaciones. Participan las que eran autoridades de la prefectura, y este hecho en realidad resalta en el país y se convierte ya a la postre como ya reconocido incluso a nivel nacional como el Día del Mar, un día que empieza a notarse con mayor preponderancia a mediados de este siglo por el hecho de una reivindicación al acceso a los puertos marítimos, ¿no? No se tenía tanta trascendencia hasta antes de la Guerra del Chaco, por ejemplo, el 23 de marzo, simplemente era un día histórico, pero después ya de la Guerra del Chaco, con el tema de la reivindicación marítima, las relaciones que empezábamos a tener con Chile en esos años, porque han habido intenciones incluso de parte del gobierno de Chile de solucionar el tema marítimo con Bolivia, pues obviamente nos obligaron a desempolvar un poco los procesos históricos. Por otro lado, una vez de que se produce la ruptura de relaciones diplomáticas con Chile a raíz de la desviación del río Lauca, pues este tema del 23 de marzo llega a cobrar mayor trascendencia justamente con este afán de reivindicación, pero que lamentablemente, debo decirlo, estaba muy, muy empapado de un chauvinismo muy fuerte, muy acentrado, de manera que salieron, por ejemplo, publicaciones como el periódico El Antofagasta, el periódico Litoral, donde publicaban empezó a haber una especie de difusión de los procesos históricos, de los documentos de la época, cartas, informes, crónicas, biografías. Entonces es ahí donde empieza a tener esta trascendencia. Y por otro lado, ¿no? Y esto quiero remarcarlo, en 1952, bueno, antes de la Guerra del Chaco, en realidad comienza una colecta para el emplazamiento de lo que iba a ser la Plaza Eduardo Aroa en la ciudad de La Paz, en la sede de gobierno. Tardó casi 30 años en consolidarse este tema, pero gracias a la buena relación que teníamos todavía con Chile en ese tiempo, los restos de Eduardo Aroa salen de Calama, porque también entiendo que el ejército de Chile también le ha rendido honores a Eduardo Aroa, y en una urna de bronce colocan los restos de Aroa. Y en esta urna de bronce dice Ejército de Chile. Y esta urna se la mantiene hasta el día de hoy. Llega a Bolivia a través del ferrocarril Antofagasta-Oruro y Oruro-La Paz, en una serie de hechos muy interesantes, ¿no? Hicimos una crónica en la revista con mi hermano hace algún tiempo, donde incluso hay una película que muestra este hecho histórico, ¿no? Vemos a los militares de Chile llevando la urna de Eduardo Aroa, llegan a la frontera y pasan esa urna al lado boliviano, y de ahí pasa por Chayapato, Uyuni, Chayapato, Oruro, La Paz, donde todas las poblaciones reciben a este héroe, ¿no? Que es justamente Eduardo Aroa. Por eso es que empieza a tener esta trascendencia con mayor fuerza, y a partir de ese tiempo los desfiles
perdón, se convierte el 23 de marzo en una fecha festiva, en una fecha de recordación, una fecha donde se organizan desfiles en la misma Plaza Avaroa, que había sido inaugurada precisamente cuando llegan los restos de Eduardo Avaroa en 1952. Entonces, son estos hechos que empiezan a marcar y que tienen una coyuntura muy particular en el centenario de la Guerra del Pacífico, en 1979-1980. Entonces, en este centenario vuelven a aparecer publicaciones. Ahí Mariano Bautista Gumucio, por ejemplo, publica el libro Historia Gráfica de la Guerra del Pacífico con fotografías muy interesantes de la guerra. Se publican los documentos que salieron a pocos años de la Guerra del Pacífico y que lamentablemente la circulación no era masiva. Entonces vuelven a reimprimir realmente una gran colección de documentos de la Guerra del Pacífico. Los periódicos dedican suplementos y se convierte en un evento realmente de magnitud, tomando en cuenta que ya para el centenario de la Guerra del Pacífico ya habíamos suspendido nuestras relaciones, pero ya habían acercamientos. Recordemos el abrazo de Charaña en 1975, donde hubo la intención de Chile, del general Pinochet, de ceder un espacio a cuenta de un territorio, de un canje territorial con Bolivia. Entonces, eso obviamente no prosperó, pero se convierte en realidad esto como un hecho histórico de trascendencia. Por eso el 23 de marzo se convierte en una fecha no solo festiva, sino que nos permite vincularnos a ese tema de reivindicación marítima. Muy bien, Mauricio, muy bien, Carlos. La pregunta que se está haciendo un poco el público es ¿qué pasó realmente el 23 de marzo de 1879? Entendemos que el 14 de febrero de 79 Chile básicamente declara la guerra de manera fáctica a Bolivia con el desembarco o invasión de Antofagasta, y luego de esto, casi un mes o poco mes después, viene este primer combate, este primer enfrentamiento. Todavía no ha sido declarada la guerra de manera formal, de manera diplomática, sino hasta el 4 y 5 de abril del 79. Todavía Perú no ha intervenido en el causus foedadis del Tratado de Alianza. Todavía Perú no es un participante de este conflicto que está iniciando. ¿Qué es lo que pasa realmente el 23 de marzo, Mauri? ¿Qué es lo que realmente va a suceder en Calama? Y quisiera unir esa pregunta con una que hace Franco Noel y dice, no, yo quisiera saber por qué Chile tuvo como objetivo tomar Calama. ¿Por qué tuvieron que ir hasta Calama? Estamos hablando de que Calama es un intermedio entre Antofagasta y Mejillones, si no me equivoco, ¿no? O Cobija. ¿Cuál es el Cobija. objetivo? ¿Por qué es importante, cómo se llama, tomar Calama para Chile? En realidad, Calama era el punto de entrada del departamento de Litoral a lo que era justamente el departamento de Potosí, muy conectado con la provincia Lipes, que está justamente en ese lado, y que si el ejército chileno ocupaba en realidad este espacio, pues iba a evitar de cualquier manera un avance del ejército boliviano para recuperar Antofagasta. Entonces, Calama se convertía en un espacio estratégico. Por otro lado, también en el lado de Bolivia se hablaba mucho de que en realidad Calama está muy cerca de lo que es el yacimiento de Chuquicamata, de cobre, el más grande del mundo, ¿no? Pero por lo que yo tengo conocimiento, los yacimientos de cobre se descubrieron años después. Sin embargo, Bresson en 1875 y 76 publica justamente un libro en francés, no se pronuncia en el francés, por eso no lo voy a decir, pero en realidad publica un mapa con los recursos mineralógicos y salitreros guaneros de lo que era Bolivia en ese tiempo y obviamente el departamento litoral. Y efectivamente hay una gran mancha roja en este mapa donde nos muestra un importante yacimiento de cobre en la región que todavía no había sido explotado, pero sí se habían hecho exploraciones y se conocía en realidad la existencia de estos importantes yacimientos. Recordemos también que las minas de Caracoles son descubiertas en 1871, después en realidad de la fundación de Antofagasta. Entonces, ahí viene el tema de por qué Chile ocupa en realidad Calama, ¿no? Chile maneja esto como una reivindicación al tema del tratado de 1800,
o antes del Tratado de 1866, pero en realidad Calama, San Pedro de Atacama, Cobija, siempre han sido poblaciones bolivianas, ¿no? Eso es algo que en la historiografía chilena en algún momento han negado de que Bolivia efectivamente tenía un acceso a las costas del Pacífico. Y bien lo sabemos, ¿no? Que en realidad Cobija, San Pedro de Atacama, Calama tienen una historia anterior a la Guerra del Pacífico y estaban vinculadas al departamento de Potosí porque dependían en realidad desde la época de la colonia de la provincia de Potosí. Entonces, obviamente, esta es una historia que todavía no se la ha contado, no se la ha mostrado. Los calameños creo que están en ese afán también de conocer esta su historia, que la tenemos en Bolivia. Está en el Archivo Histórico de Sucre, está en el Archivo de Potosí. Hay muchos documentos en realidad que se han publicado que demuestran la antigüedad en realidad de Calama, de Cobija, de San Pedro de Atacama, y que tienen esa vinculación justamente con nuestro país. Entonces, de ahí viene un poco el hecho de por qué Chile pensó en ocupar justamente el lado de Calama. Y además, considero algo interesante, ¿no? Tal vez yo no he visto en ningún documento, pero posiblemente se haya organizado una posible ocupación también de algunos espacios en el lado del departamento de Potosí. Entonces, eso yo lo dejo un poquito a la especulación para ver si realmente eso fue parte de la estrategia del ejército chileno. Muy bien. Carlos, ¿tú qué crees? ¿Por qué fue tan importante después de Antofagasta tomar las posiciones de Calama? ¿O cuál crees tú que es la explicación a estos sucesos? Bien, la importancia de poder tomar todo lo que actualmente es la segunda región de Antofagasta tenía un claro objetivo, ¿ya? Que era utilizar lo que es Antofagasta, Cobija, Quillones, Calama, para poder de alguna manera llegar al objetivo central, ¿ya? Al problema medular, que era ocupar Tarapacá, ¿ya? Los ricos terrenos salitreros de Tarapacá. La región de Antofagasta, cuando se descubre salitre en Antofagasta en 1866, se descubre en ciertos cantones. Es cosa de revisar los mapas, y en Antofagasta encontramos algunas pocas oficinas que comenzaron a elaborar el salitre. Pero ahí tenemos que, de alguna manera, hacer un análisis político, ¿ya? Y yo creo que para poder avanzar en historia debemos reconocer, debemos identificar y reconocer. Chile, de alguna manera, y yo esto lo puedo decir desde el currículum, trata de argumentar o de justificar la invasión o el avance con temas legales, con temas que tenían que ver con tratados. Y ahí yo concuerdo plenamente con lo que decía Maurice. El Uti Possidetis de 1812 ya reconocía los territorios, ¿cierto?, de la segunda región como parte de la audiencia de Charca. Entonces, nos vamos, ¿cierto?, al origen de a quién pertenecía el espacio geográfico en cuestión. Siempre fue un espacio, primero del Alto Perú y después, ¿cierto?, de la nueva República naciente de Bolivia a partir de 1825 hacia adelante. Por otro lado, también me quedé pensando, y disculpen si me desordeno un poco en las ideas, ¿ya? Producto de lo que decía Maurice también, con respecto al tema de la importancia, ¿cierto?, de esta batalla, que es sumamente trascendental para Bolivia y que después, ¿cierto?, se convierte en un tema de civismo, ¿cierto? Es se decreta el Día del Mar y todo lo que nos relató el colega. En el caso chileno, el símil sería el 21 de mayo, ¿ya? Porque del enfrentamiento que hay en Calama, de alguna manera la élite, ¿cierto? Esta es una guerra por un interés económico determinado, que es el salitre. En los despoblados de esta zona
en esta pampa desértica, con un clima complejo, con una geografía abrupta, dura, el Estado chileno no tenía, ¿cierto?, una población considerable que quisiera ir a la guerra. Y en el caso del enfrentamiento con Calama, se va a generar aquí la similitud que tiene Chile con respecto al 21 de mayo. Después del 21 de mayo, ¿cierto? Y esta gesta heroica del capitán Prat, y cómo también los medios de la época y el poder utilizan, ¿cierto?, esta gesta, y de alguna manera la hipersensibilizan a la sociedad civil. Desde ese momento tenemos un interés un poco más álgido, más grueso, más importante de lo que era el tema de entender que Chile entraba, ¿cierto?, a un conflicto. Esas ideas de alguna manera tienen que ver con algo que para mí es sumamente importante, en cómo reproducimos o cómo transmitimos el relato historiográfico a la sociedad civil. Y uno de los responsables es el colegio. A mí siempre me ha llamado, desde que fui estudiante del colegio, la atención, cómo de alguna manera se trata de desviar la atención, ¿ya?, con este tema de estos tratados. De hecho, hay un libro que leía hace algunos años, que la tesis central del autor era por 10 centavos de salitre. O sea, justificar un enfrentamiento, ¿cierto?, que duró más de 4 años, porque después tenemos todo el tema que es de la posguerra, ¿cierto?, y todo lo que va a ser la cuestión de Tacna y Arica y la ocupación de la cautiva ciudad de Tacna por casi 50 años. Es cómo se va a generar un enfrentamiento, ¿cierto?, tan decidor, y una guerra tan cruenta, una de las más cruentas de Latinoamérica del siglo XIX, y tratar de desviar la atención en un sentido político legal, ¿sí?, que no, de alguna manera, no aduce a justificar la guerra en sí. Entonces, volviendo al inicio de la pregunta, Juan Carlos, para mí el gran objetivo de las Fuerzas Armadas, del Ejército, que es controlado por la élite, ¿cierto?, que quiere apoderarse y que quiere quedarse con los terrenos ricos de salitre, utiliza de alguna manera a la segunda región, a la actual segunda región, para poder controlar los capitales salitreros de Tarapacá, que eran de suma importancia y que van a generar dato estadístico. Por ejemplo, en 1896 la explotación de salitre llegó al 85% del erario nacional. Eso, Juan Carlos. Muy bien, Carlos, me quedé pensando un poco en lo que has dicho esta noche, porque es muy difícil a veces, dentro de nuestras diferentes discusiones que vamos realizando en todos los foros que existen sobre la historia de la Guerra del Pacífico en las redes sociales, encontrar a alguien, sobre todo en la sociedad chilena, que reconozca este hecho, ¿no?, que había un interés económico, un interés político, y que el gran parte del objetivo de ir en contra de Bolivia estaba vinculado al Perú, ¿no?, y a la riqueza salitrera de Tarapacá, y que en algún momento dado también Tacna y Arica iban a ser o iban a constituir una pieza de cambio, ¿no?, que tanto se ha discutido. A partir de eso, a partir de lo que tú señalas, de que no es el tratado defensivo Perú-Boliviano la causa real de la declaratoria de guerra, sino realmente hay una causa mucho más poderosa, que es la económica. A partir de lo que tú acabas de señalar, Carlos, y la pregunta va tanto para Carlos como para Maurice, en el tema educativo, aprovechando que tú eres profesor de historia, ¿es entonces la educación en Chile acerca de la historia de la Guerra del Pacífico un tanto chauvinista, Carlos? ¿Es un poco el término que podríamos utilizar? ¿O cuál es la verdad
de cómo es que se enseña la historia de esta guerra, la historia de este conflicto de que vinculó a tres países dentro de las escuelas chilenas. Yo pienso, Juan Carlos, que no es solamente un error de la pedagogía o de la escuela chilena, sino que también es un error de la escuela y la transmisión tanto de Bolivia y del Perú. Creo que justamente estas instancias de reflexión, la producción historiográfica, el que se potencien escuelas de historia, pero no solamente escuelas de historia a nivel central, capital, como en el caso de Lima o Santiago de Chile, sino que también se potencien escuelas a nivel local, como lo hace, por ejemplo, la Universidad de Tarapacá, con sede en Arica, donde tiene una vasta proyección, una vasta producción historiográfica con respecto, ¿cierto?, a temas que tienen que ver con el mundo andino y con la etapa de tanto de Arica como de Iquique en la época peruana. La experiencia de la pedagogía, y es una cuestión que siempre ha sido de imperiosa necesidad para mi persona, es poder hablar de la historia en movimiento, de la historia desde el suceder, desde la historia desde los hombres, desde las mujeres, desde los actores, desde la sociedad civil, desde el bajo pueblo, desde el pueblo mestizo, desde ese pueblo que justamente no tiene historia y que van a tener una participación en estos acontecimientos trascendental y fundamental, pero que las historias oficiales, entre comillas, por las distintas corrientes que se van a generar en los tres países, ¿cierto? Por ejemplo, el positivismo, van a de alguna manera a generar símbolos, ritos y personajes, ¿ya? Desconociendo a muchos otros actores que son invisibilizados. Creo que es tarea de todas estas instancias, de nuevas propuestas curriculares, de nuevos movimientos y de nuevas corrientes con respecto al uso y a la enseñanza de la historia, de poder de alguna manera llegar a una historia objetiva entre los tres países y no fomentar desde los colegios la mitohistoria. Tenemos mucho de mitohistoria, tanto en Bolivia, en Perú y en Chile. Creo que también uno de los aspectos fundamentales en ese sentido, Juan Carlos y Maurice, es de alguna manera también poder hablar la historia en un lenguaje sencillo y quizás no con tanto adorno, no con tanto maquillaje. Acá tenemos un conflicto de intereses y un conflicto de intereses que generó la división de tres países y la división de tres países a nivel macro, ¿ya? Y esa es una pregunta que debemos hacernos dentro de los revanchismos y de los chauvinismos, porque a la final el chileno promedio, el peruano promedio y el boliviano promedio no fueron, ¿cierto?, los causantes de las decisiones y de las deliberaciones que cometió el poder en la época. ¿Ya? Aquí teníamos a una oligarquía chilena empobrecida, ¿ya? Y que vio la posibilidad de aplicar una lógica imperialista, ¿ya? Desde esa génesis y desde ese inicio, Bolivia debe reconocer los errores quizás políticos, geográficos que cometió. Y el Perú, ¿cierto?, debe hacer lo mismo para poder ir, ¿cierto?, llegando a la voluntad de los tres países, a la hermandad que tienen los tres países, pero no una hermandad de papel, no una hermandad, ¿cierto?, de un proyecto, no a una hermandad de palabras, sino a una hermandad de acción. Nosotros acá en nuestra región somos una región transfronteriza, una región que desde tiempos inmemoriales, desde el gran complejo cultural o, o civilización de Tiahuanacu, tenemos una relación con lo que es el alto, el altiplano y la costa. Y esa relación la debemos mantener, la debemos proteger, y no debemos caer, ¿cierto?, muchas veces en argumentos sediciosos que nos separan, ¿ya? Al menos mi tarea o mi preocupación desde el aula es poder acercar, poder mostrar la historia no solamente de los generales, no solamente desde los personajes, sino que desde las clases populares, ¿ya? Desde los que más sufrieron y desde los que de alguna manera entregaron mucho
y quedaron olvidados, quedaron en la no memoria, quedaron en el no lugar, ¿cierto? En el no recuerdo. Y si nosotros comenzamos a potenciar estas historicidades, estas complejidades a nivel histórico, a nivel sociológico, a nivel de análisis, podemos lograr verdaderas alianzas y construir un presente mucho mejor y con una proyección de futuro que tenga que estar basada y que tenga que estar aunada o complementada en la hermandad que tanta falta nos hace, pero insisto, desde la práctica y desde los hechos. Muy bien, Carlos. Mauricio, antes de que tú me respondas la pregunta acerca si es la educación boliviana chauvinista, yo te pido, por favor, para nuestros seguidores que están conectados, nos hagas un breve recuento de qué es lo que pasó exactamente el día 23 de marzo, porque le hicimos hace un momento la pregunta, pero nos desviamos un poco por el tema de Calama, quizás ha sido mi culpa, pero sí es necesario de que establezcamos claramente los hechos para poder un poco llevar también la historia de lo que sucedió aquel día 23 de marzo. Bien, en realidad, por lo que se tiene, yo me voy a basar en el informe de Lizardo Taborga, que fue secretario de la prefectura de Litoral, en Antofagasta. Él estuvo con el coronel Severino Zapata y él escribe un informe que se publica poco tiempo después del hecho del 23 de marzo. Lizardo Taborga publica con este nombre una campaña de 40 días, porque después de la invasión del 14 de febrero, pues comienza un movimiento entre los bolivianos que estaban en el departamento para organizarse. Y hay detalles, por ejemplo, que nosotros no conocemos en realidad, ¿no? Como el hecho, por ejemplo, de que los bolivianos fueron embarcados bajo las garantías del coronel Emilio Sotomayor al puerto de Cobija, puerto todavía boliviano. A partir de eso, se empieza a tener una comunicación muy directa con Calama, ¿no? Allí estaba Ladislao Cabrera, estaba incluso el subprefecto de Caracoles, que se había trasladado justamente hasta Calama, y empezaron a enterarse de que podía darse una posible ocupación en ese sector por el movimiento de tropas que estaban comenzando a desarrollar. Y un dato interesante que encontré justamente en este mismo informe nos decía de que el 22 de marzo las fuerzas civiles que se habían concentrado en Calama, más los gendarmes de Caracoles, estaban pensando tomar por asalto a Caracoles, a las minas de Caracoles, ¿no? Pero les avisaron de que había una fuerza de 400 hombres que se estaban acercando a Calama del batallón Buin, tercero de línea, que según su informe procedían de Valparaíso, ¿no? Eso fue lo que evitó en realidad de que se hayan trasladado hasta Caracoles y decidieron quedarse. Este es el informe de Lizardo Taborga, por si acaso, no es algo que yo les estoy contando, sino que estoy basándome en esta fuente que para mí es primaria. Entonces deciden concentrarse y el prefecto de Cobija, en los primeros días de marzo, recibe o se encuentra con el cónsul del Perú en Valparaíso, por lo que te contaba hace un momento, ¿no? De que en Valparaíso habían quitado también el escudo peruano, habían destrozado el escudo y le comentó de que incluso iban a propiciar una cantidad de armamento para la defensa en este sector, cosa que no pudo llegar porque estaban bloqueados por el Blanco Encalada, como dice el informe, ¿no? En ese tiempo. El subprefecto de Lipes en Potosí había comprometido incluso armamento, había comprometido también recursos y también indígenas que iban a participar de este enfrentamiento, cosa que nunca se cumplió. No se llegó a organizar. La verdad, no se conoce cuál es el motivo, es otro tema interesante para investigar. Y al final, a la mañana del 23 de marzo, a las 7 de la mañana,
pues comienzan a divisar en realidad al ejército chileno perfectamente uniformado, ¿no? Yo recuerdo que hay un dato interesante de un paisano mío que se llama Silverio Menacho, que él había venido justamente de los minerales del Toco, que se había presentado con Cabrera y le dijo, yo tengo como una fuerza de más de 100 hombres que podemos ayudar, pero necesito que nos dé armas. Y Ladislao Cabrera le dice, lo que me sobran son hombres, lo que me faltan son armas. Póngase detrás de un ciudadano que tenga su arma y cuando éste muera, pues toma su arma, ¿no? Es realmente una sentencia de muerte bastante complicada para aquellos que tenían armas. Entonces, allí es donde se organiza la defensa en los 4 puntos de acceso que tiene Calama, y ahí comienza este enfrentamiento, ¿no? De acuerdo al informe que leí de la artillería chilena, creo que no llegan a usar el arma de la artillería, solo que algunos disparos que dirigían hacia lo que consideraban el cuartel en Calama, donde estaba Ladislao Cabrera y su Estado Mayor. Pero los puntos de combate más importantes fueron justamente los que se habían establecido en los puentes, ¿no? Y entre ellos estaba justamente, hay un río, el río Loa, que pasa por Calama, que es el más importante, hasta el día de hoy existe, y hay un puente, el puente Topate, precisamente donde estaba Menacho, estaba Baroa y otro grupo de fusileros que habían sido encomendados por Ladislao Cabrera para que defiendan ese punto. La batalla en realidad no dura mucho tiempo, ¿no? Porque recordemos que los chilenos también reconocen que ha sido una lucha desigual, en la cual se toman prisioneros, caen muertos a Baroa, 14 soldados de tropa, Silverio Menacho. Y algo interesante, ¿no? Sobre el tema del, del, del proceso de rendición de Baroa, que es muy interesante. Esto es una anécdota muy interesante que a mí me llamó mucho la atención. Este oficial Villagrán es el que es testigo de la inmolación de este personaje y también está confirmado por el testimonio de Carlos Souper, que también es otro ciudadano chileno, que decía, ¿no?, que nos sorprendió constatar que un boliviano desde dentro hiciera fuego a más de 100 hombres entre caballería y el segundo de línea que iban a pasar por allí. Nos dio balas duro y fue imposible pillarlo por mucho que se lo buscaba. Y se estaba refiriendo precisamente a Baroa. Y este oficial Villagrán hablaba y decía que veía en la figura de Baroa como una acción temeraria. Entonces, no dio órdenes de no abatirlo, sino de tomarlo prisionero. Y es allí donde este oficial, no sé si este u otro oficial le grita, ¿no? Ríndase y le concedo la vida. Y Avaroa responde en ese grito que lo vuelve inmortal, ¿no? Rendirme yo, cobardes, que se rinda su abuela. Entonces, este es un hecho que marca a este oficial Villagrán, porque Ladislao Cabrera, después de la batalla, se repliega en realidad hacia Chiu Chiu, que está muy cerca de los Lipes, y ahí elabora también su informe, donde comunica quiénes habían caído prisioneros, quiénes habían caído muertos, y ahí también Ricardo Ugarte es quien transcribe la lista de todos los que participaron en la defensa de Calama. Entonces el ejército chileno ocupa Calama, ¿no? Y obviamente desde ese momento Calama se convierte en un espacio estratégico para el ejército de Chile. Entonces, el haber dejado esta plaza importante en Calama, pues obliga a tomar una determinación importante entre estos ciudadanos con intención de volver a retomar en realidad Calama. Y eh, se organiza en realidad, ya después lo vamos a ver cuando hablemos del enfrentamiento en Tambillos, de lo que fue en Chiu Chiu y qué sé yo, que se hace casi en el mismo año, casi terminando el año 1879, porque siempre estábamos con esa ansia de volver a recuperar Calama y de ahí obviamente recuperar lo que era, o tomar lo que era el puerto de Antofagasta. Entonces, eso es lo que sucede en realidad el 23 de marzo. Y como anécdota quería decirte que el oficial Villagrán se impacta o queda impactado por la valentía de Baroa. Y él encuentra, estando en Calama, por la familia, un retrato de Avaroa, y cuando él era agregado militar de la embajada de
de Chile en Bolivia, entrega una biografía y entrega el retrato de Eduardo Avaroa, que es el que todos conocemos. Y gracias en realidad a este reconocimiento de Villagrán, es que nosotros hemos podido conocer también la posición importante de este acto heroico de Eduardo Avaroa. Y esto es lo que sucede. Pero más allá de esto, en 1987-88, si no me equivoco, Mariano Bautista también encuentra una carta en el archivo de la empresa Ferrocarriles allá en Antofagasta, y una carta fechada el 18 de marzo, días antes, donde Cabrera le insta a dejar esta situación por la inminente enfrentamiento que iban a tener con el ejército chileno, tomando en cuenta que era un importante ciudadano nacido en San Pedro de Atacama y que era un importante ciudadano en Calama. Y es allí donde da una frase que para mí tiene un significado mayor y muy simbólico. Cuando él dice, esto es Bolivia, soy boliviano y aquí me quedo. Esa creo que es la frase más impactante y que rompe todos los esquemas de ese tiempo, y él es el que decide quedarse en realidad en Calama en la defensa, tomando en cuenta que él tuvo la oportunidad de irse y salir en realidad con otros ciudadanos también que lo hicieron. Entonces, eso es lo que pasa el 23 de marzo, ¿no? Yo apelo un poquito a los informes que hay en la época, están incluso los partes del lado de Chile. A esto yo voy a citar la página de mi buen amigo Mauricio Pelayo, que es la guerra del Pacífico.cl, donde vamos a poder encontrar todo un especial de documentos, partes, testimonios de lo que fue del lado chileno el tema de lo que fue la batalla de Calama. Y del lado nuestro, bueno, no tenemos una página especializada, pero vamos a poder encontrar en realidad en la red documentos que tienen que ver con el informe de Ladislao Cabrera, el informe de Lizardo Taborga, que son los que nos hablan justamente de este hecho histórico, con todos los detalles que tiene que ver incluso cronológicamente. Muy bien, Maurice. Ya que hemos hablado de Eduardo Avaroa, me queda una pregunta y algo que por ahí he escuchado o visto en algunos comentarios de las redes. Algunos dicen que Avaroa en realidad defendió solo sus tierras. ¿Qué tan cierto es esto, Maurice? No es cierto, por supuesto que sí, pero como cualquier ciudadano, Juan Carlos y Carlos, ¿no? Yo también defendería con uñas y dientes si alguien quiere entrar a mi casa, y lo haría. Pero él tuvo oportunidad de salvar su vida, lo invitó Ladislao Cabrera a retirarse, pero él prefirió quedarse y obviamente no solamente defendió sus tierras, defendió también Calama y defendió Bolivia, porque esta frase que te decía Juan Carlos, esto es Bolivia, yo soy boliviano y aquí me quedo, refleja precisamente este tema interesante, ¿no? Ahora, mucha gente obviamente puede cuestionar, ¿no? De que era un terrateniente, tenía sus territorios, incluso un descendiente de Avaroa es uno de los millonarios más ricos de Chile, que se puede decir que incluso es dueño de Chile, pero incluso que él dijo en algún momento, yo no le debo nada a Bolivia. No nos interesa, pero al final de cuentas es la actitud de Avaroa que ha tenido en ese momento por el hecho de haberse prestado justamente este proceso de defensa. Y cualquier persona, cualquier ciudadano lo hubiera hecho. Yo personalmente lo haría. Si alguien decide en realidad invadir esta mi ciudad que es Oruro, que amo tanto, yo me pondría en la primera línea porque precisamente es parte de mi sentimiento de vinculación con este territorio. Lo haría y defendería mis tierras, por supuesto que sí. Es parte, y tú también lo harías, Juan Carlos, también Carlos, porque es parte de una situación natural. Lamentablemente se ha cuestionado mucho ese tema por el hecho de que Avaroa en realidad defendía solamente sus tierras, pero defendió Calama, porque eso para mí tiene un significado mucho más trascendental. Muy bien, Mauricio. Esperemos que nunca tengas que tomar un arma y salir a defender tus tierras. Esperemos que mantengamos esta paz por mucho, pero mucho tiempo. Carlos, en Perú nosotros no conocemos mucho de esta batalla de Calama, no hemos estudiado ni leído mucho, no es parte del desarrollo de nuestra historia, de nuestra etnografía, no se maneja. En realidad, poco o nada sabemos hasta antes del 5 de abril. Y en realidad la educación de hoy también nos hace que muchas de las nuevas generaciones poco o nada sepan después del 5 de abril de 79. Y en Chile
¿qué se dice o qué se enseña acerca de esta batalla de Calama? O también está un poco desaparecida, como me decías, pero en un momento dado, y se enseña más a partir del 21 de mayo. Eh, ¿Qué se toca en la currícula cuando se habla del tema de Antofagasta y de Calama? Bueno, lamentablemente aquí en Chile tuvimos una pronta reforma curricular el 2018, donde en los últimos años que nuestros estudiantes desarrollan un pensamiento crítico y habilidades cognitivas de orden superior, no llevan el curso obligatorio de historia, sino que ellos deben decidir entre otros cursos. Eso de alguna manera ha generado un impacto en el uso y en la enseñanza de la historia. La historia de alguna manera cada vez está lamentablemente más alejada de los estudiantes y también está más alejada de la misma sociedad civil. Eh, Nos cuesta detenernos y mirar el pasado, y ese es un ejercicio cotidiano que todos deberíamos hacer, porque en el pasado están todas las respuestas, está todo el saber depositado para poder construir un presente mejor y un futuro más próspero. Quizás ese es el cliché que nos enseñan a todos los que nos hemos formado en distintas escuelas de historia, pero lamentablemente se tiende quizás de manera general a olvidar. Eh, sí, Juan Carlos, hay otras fechas más importantes o que generan más impacto. Una de las trascendentales yo diría que es el 21 de mayo y prácticamente reconocer e identificar la figura de este héroe nacional eh, prácticamente convertido en santo. Hay un historiador inglés, William Sutter, que habla, ¿cierto?, Arturo Prat, el santo secular, ¿ya? Porque de alguna manera, ¿cierto?, el poder, ¿ya? Este poder eh, recuerdo ahí la microfísica del poder de Michel Foucault, este poder que va a determinar, ¿no? Y que va a generar los hilos de esta guerra, va a utilizar la figura del capitán Prat. Entonces, cuando nosotros vamos en Chile, desde la formación inicial, desde las salas cuna, desde los nidos, como se le dice en Perú, hasta cuarto medio, sí todos reconocen a un capitán Prat, e inclusive mi experiencia me dice que prácticamente algunos estudiantes solamente reducen y piensan que el tema de la guerra del Pacífico solamente fue, cierto, el combate naval de Iquique. Y quizás, cierto, en Bolivia debe haber quizás una fecha también icónica, ¿no? Que a lo mejor tiende a confundir a las nuevas generaciones, pero lamentablemente desde mi experiencia y desde mi observación, Juan Carlos y Maurice, estamos muy alejados, estamos en un olvido constante. No nos estamos preocupando, ¿cierto?, de la historia, de los impactos y desde el relato, en términos generales. Eso a mí como docente me preocupa y uno debe estar reinventándose día a día, buscando nuevas estrategias pedagógicas a través de la didáctica para poder encantar a una generación que es nueva, que es una generación desafiante, que tienen otros perfiles, ¿ya? No como quizás en el caso de nosotros, ¿cierto? Que mientras hablaba el profesor, ¿cierto? Teníamos que estar atentos y escuchar y tratar de ir rápidamente cuestionándonos o inclusive imaginándonos, ¿cierto?, lo que estaba sucediendo, lo que el profesor estaba relatando. Hoy en día, lamentablemente, a veces ni siquiera se aprovecha los medios digitales o la tecnología. Hoy basta con proyectar en una clase un video y podemos, ¿cierto?, tener eh, rápidamente un esquema de cualquier enfrentamiento, o podemos tener un acceso a ver una película que retrata hechos de la historia universal o de alguna historia, ¿cierto?, a nivel nacional. Eh, Eso de alguna manera genera muchas veces frustración, preocupación,
pero no nos desanima. Estamos ahí constantemente tratando de sacar adelante las miradas históricas. Al menos lo que yo trato de hacer no es una historia tan informativa, tan descriptiva, tan de datos, porque eso al estudiante actual lo aburre, sino que trato de generar el enganche a través del análisis del proceso, a través del análisis del impacto, de lo que sucedió, de entender también el cambio de mentalidades. Maurice acaba de hablar, ¿cierto? Todo el gran valor, toda la admiración, ¿cierto?, que le debemos a este héroe boliviano como fue Eduardo Avaroa, y que yo el otro día, ¿cierto?, conversaba y hacía el símil de Eduardo Avaroa con Alfonso Ugarte, en el caso peruano, producto de que son dos sujetos, dos ciudadanos que teniendo una capacidad adquisitiva enorme, que teniendo un peculio considerable, pudieron haber pescado, ¿cierto?, parte de su fortuna y haberse ido a cualquier parte, ¿cierto?, a refugiarse. Pero ellos, ¿cierto?, toman, y ahí podemos nosotros inmediatamente entender y decirle a la audiencia, o decirle al estudiante, o decirle a los sujetos, ¿cierto?, que para entender historia debemos entender el cambio de mentalidades, ¿ya? Hombres y mujeres no piensan igual, los hombres y las mujeres del siglo XIX no pensaban igual como los hombres y mujeres, ¿cierto?, de esta época. Y Avaroa, ¿cierto?, tiene ese compromiso ciudadano, ese compromiso republicano, al igual que lo va a tener Alfonso Ugarte, y sin mayores ayudas ni sin mayores compromisos del Estado que los respalda, del Estado que los debió haber apoyado, ¿cierto? Con mayor vehemencia, con mayor rigor, con mayor sentido del rigor, ¿ya? Y ellos, siendo burgueses, como mencionaba, no les interesa, y yo pienso que no tiene que ver eh, con que ellos quisieron defender, en el caso de Avaroa, defender solamente su tierra, sino que ahí hay un trasfondo sumamente más importante desde el hombre, desde la identidad, desde el determinismo geográfico que tenía Avaroa, porque Maurice acá nos entrega, ¿cierto?, una segunda frase desconocida de Avaroa, porque todos conocemos, ¿cierto?, de la rendición de la abuela, pero dice: esto es Bolivia, soy boliviano y aquí me quedo. Entonces habla de un sujeto que posee un determinismo geográfico y una identidad local eh, potente, marcada. Y creo que eso es muy loable de destacar, Juan Carlos. Muy bien, Carlos, creo que está clara las dos posiciones, tanto la de Morris como la tuya. Creo que hay un consenso también en ambas posiciones. Don Jorge Berrocal nos dice muy enfáticamente: no es batalla, dice, es un combate porque las fuerzas comprometidas son ínfimas, ¿no? Yo conversaba antes de iniciar este programa también con Mauricio y decía, pues no es batalla, es combate porque no tuvo la trascendencia, o no trascendió dentro finalmente de, del desarrollo de este conflicto. Pero esta pregunta o esta aseveración de don Jorge Berrocal, cuando dice, no, las fuerzas comprometidas son ínfimas, Mauri, me lleva a preguntarme, ¿pudo Daza haber presentado un ejército en Calama? ¿Pudo haber tenido la oportunidad de trasladar, no sé, a los colorados desde La Paz hasta Calama? Era imposible hacer esa travesía. Daza ya la había hecho antes. Daza se confió en que el Perú iba a intervenir. Estaban esperando en realidad que lleváramos los barcos para trasladar al ejército de Bolivia. ¿Cuál es la verdad? O sea, ¿por qué Bolivia no pudo enfrentar un mes, más de un mes después de la invasión de Antofagasta, a este reducido o a un reducido ejército chileno? Estamos hablando de 400 plazas. ¿Por qué Daza no tomó esa decisión? ¿Cuál es la explicación o qué es lo que tú crees que realmente sucedió? ¿Se equivocó Daza? Debo reconocer, Juan Carlos, que ha habido un tema político de por medio. No, justamente el documental de Pablo Michel de Luces y Sombras de Hilarión Daza nos muestra eso. Primero, él no ocultó la noticia de la invasión, ¿no? Eso ya se
se escribió en la historia secreta de la Guerra del Pacífico de Edgar Urbitas Fernández, el libro de La Gran Traición en la Guerra del Pacífico de Hugo Roberts Barragán, donde se demuestra con documentos de la época que Hilarión Daza no oculta la noticia de la invasión y es más, suspende todas las actividades y organiza al ejército. Hay dos motivos, uno es el político y el otro también tiene que ver con el económico. Bolivia estaba pasando una crisis muy seria por el tema del maremoto de 1877 o 78. Estamos viviendo una hambruna muy fuerte y enfermedades que se propagaron en todo lo que era el sector de los valles, ¿no? Y eso nos generó una fuerte crisis y además ¿te acuerdas que hemos hecho un análisis de la población que teníamos en Bolivia y que hay un decrecimiento en la población justo en esos años, porque tiene que ver precisamente por la situación en la que nos estábamos enfrentando? Cuando Hilarión Daza promulga el decreto de organización del ejército para la defensa, ordena que cada provincia del país forme un batallón, y un batallón debía estar compuesto de 500 plazas mínimamente, ¿no? Obviamente con su cuerpo de oficiales. Solo para dar un ejemplo, en el caso de Oruro teníamos dos provincias, Paria y Carangas, pero entre las dos provincias no pudimos armar dos batallones y tuvimos que armar solo un solo batallón, apelando a las poblaciones, en algún caso indígenas, para llegar a las 500 plazas, que era el requisito para formar este batallón. Y tomó mucho tiempo porque, uno, no tenían uniforme, dos, no teníamos armamento. Recuerda que el ejército que sale de La Paz, porque nos ordena el presidente del Perú a que volemos hasta Tacna, lo hacen la mayoría sin uniforme y sin armamento, que recién llega a Tacna tiempo después para entregar al ejército boliviano. Entonces, no teníamos tampoco la disposición de ordenar que el ejército pueda trasladarse, porque también teníamos la situación interna del país. Hilarión Daza había derrocado al presidente Tomás Fríes en 1877 y esto generaba una especie de tener al batallón primero de Alianza, que eran los soldados profesionales que tenía el ejército, y obviamente no iba a desprenderse del batallón que era insignia y además eran de los preferidos de Hilarión Daza, por eso también se conocía como el batallón Daza. Entonces, por otro lado, si se mandaba a un número considerable de efectivos a Calama, ha habido la situación, la suerte de decir de que en realidad esto iba a apoyar a Ladislao Cabrera, que en ese tiempo Ladislao Cabrera también era un prominente político de la línea de Tomás Fríes, porque era obviamente del sur. Entonces iba a aprovechar de esta fuerza en algún momento en tiempo de guerra, incluso para derrocarlo en el poder. Entonces había una susceptibilidad también de Hilarión Daza de no reforzar en realidad al sector del departamento del litoral con una fuerza efectiva. Entonces los únicos que tienen que defender Calama son los civiles y los pocos gendarmes que van recogiendo de las diferentes poblaciones del departamento del litoral. ¿Se equivocó Daza? Sí, pero también viene influido por un poco el contexto que se desarrolla en ese momento en Bolivia por estos elementos que yo te comento, ¿no? Y recordemos que nuestro ejército en realidad se va a Tacna en el mes de abril, después de lo que sucede el combate de Calama. La declaratoria de guerra de Chile a Bolivia es el 5 de abril, y nosotros en realidad volamos a Tacna porque nos ordena el presidente, y ahí nos quedamos, ¿no? No teníamos marina, no teníamos barcos que ayuden a defender en realidad las costas, y nos quedamos en los principales puertos del departamento de Tarapacá, esperando un posible desembarco, y eso se da recién el 1 de noviembre de 1879. Esa es un poquito la coyuntura, Juan Carlos y Carlos, sobre el tema de por qué no se envió en realidad una fuerza que pudo haber salido incluso de Potosí, pero en realidad había esta situación que es necesario entender en ese contexto. Muy bien, Mauri, ¿no? Don José Ricardo Rivera García hace un comentario bastante amplio, ¿no?, acerca de lo que hoy estamos discutiendo. Él no está muy de acuerdo con lo que dice Carlos, cree que no se están considerando
algunos temas importantes, como por ejemplo la neutralidad de Perú. Don Ricardo considera que si Perú se hubiera mantenido neutral, no hubiera sucedido nada. Bueno, eso ya lo hemos discutido ampliamente en algún otro programa, por ejemplo, en el programa que hablamos acerca del tratado defensivo Perú-Boliviano. No estamos tan convencidos de que esa neutralidad hubiera salvado al Perú. Habían otros intereses de promedio. El tema de las oligarquías, es que siempre suenan duras, porque hoy en día no se puede hablar mucho de oligarquías porque inmediatamente te identifican con un color. Bueno, también lo ha tratado Carmen Maboy en su libro, en este libro, discúlpenme, Guerreros Civilizadores. Disculpen, a veces la memoria me va fallando. Ella hace un muy buen trabajo, a pesar del título que ha sido a veces incluso criticado en el Perú. El desarrollo del libro explica muy bien la situación del Estado. Sin embargo, creo que hay una buena defensa de don José Ricardo Rivera. Creo que es un comentario muy interesante por revisar. Bederek Sotoyano dice: fue un tema totalmente político, intereses de los empresarios mineros. Ellos querían sacar sus minerales y con gobiernos inestables no podía. Hubo héroes, los hubo. Hubo un gran héroe entonces en el combate de Calama, y ese gran héroe fue Avaroa. Creo que Avaroa de una u otra manera ensombrece a otros grandes personajes o a otros grandes militares de Bolivia. Creo que el mismo general Pérez, que hemos conversado una vez, ha tenido la mala suerte de aún no ser repatriado. Es más, estamos tratando, y una vez que termine la pandemia, tratar de encontrar en dónde está enterrado General Pérez dentro de nuestro cementerio general de Tacna, que también ya tiene aún más de un siglo de existencia. Esperemos pronto encontrar a General Pérez. Camacho creo que también se comportó muy bien dentro de esta guerra, y hay muchos nombres más que nombrar, ¿no? El mismo Manuel Pascual Claros, que hace este detalle de cómo se van formando los batallones, cómo en un principio, cuando llaman a esta formación de batallones, Manuel Claros dice que había como 5.000, 6.000 voluntarios, pero luego que van sacando a los ancianos, que van sacando a los niños, que van sacando a aquellos que no tienen la capacidad para hacer los viajes que tenían que hacer, no llegan ni a formar 300 o 400 hombres, ¿no? Hay toda una historia de por medio. Hay también mucha historia de intereses económicos y mineros. Creo que los hemos ido detallando en algunos otros programas que también están colgados en YouTube para quien los quiera revisar. Agradecer también a todas las personas que hacen sus comentarios en YouTube. No siempre tenemos el tiempo de contestarlos de inmediato, pero los vamos a ir contestando poco a poco, a excepción de aquellos pues que solamente son utilizados para insultar o para encontrar alguna razón que no tiene o no resiste ningún argumento lógico. Eso lo vamos a ir eliminando también, porque la idea es tener una discusión alturada, una discusión que mantenga siempre la objetividad. ¿Qué más podemos hablar esta noche, Mauricio y Carlos? ¿Qué más quieran decir? Juan Carlos, solo una acotación, que es que no hemos entrado en realidad a profundizar. Ok, este tema de la guerra del Pacífico significa mucho, y claro, hay que hablar de la oligarquía minera también en Bolivia, que sí está vinculada con intereses chilenos. Eso sí hay que reconocerlo. ¿No? De la empresa minera Huanchaca, la empresa minera Socavón de la Virgen, que fue fundado en Valparaíso en 1875. Estamos hablando también de la compañía salitrera de Antofagasta, que tenía accionistas en importantes personajes políticos de Chile, ¿no? Y que de alguna manera se puede entender de que en realidad la guerra también ha tenido un poco de influencia política de los grandes espacios de poder de Chile. Y obviamente también dentro del país han habido también procesos interesantes en esa diferencia que han tenido con el presidente Daza, y el hecho también de alguna manera buscar una alianza con Chile, dejando de lado al Perú, situación que Daza rechaza, porque en realidad para él era sumamente importante mantener la alianza con el Perú, porque obviamente, como dice uno de los que escribían en el Facebook, querían mantener en realidad todavía esa conexión con los puertos con el puerto de Antofagasta para seguir exportando los minerales que se producían en Huanchaca, porque estaba mucho más cerca. Entonces, obviamente, pero ese creo que no es el tema central de este tema, porque podemos hablar de con una sesión completamente diferente y compartiendo otros elementos que tienen que ver
con Aniceto Arce, Gregorio Pacheco y otros personajes interesantes. Pero yo voy a hacer una puntualización también. Eduardo Baroa no fue el único que murió heroicamente, en realidad, en el puente del Topáter, en Calama, sino también fue mi paisano Silverio Menacho, que fue el primero en morir en realidad en este enfrentamiento. Yo te comentaba hace rato que fue el que vino de los yacimientos del Toco a pedir en realidad armamento para los hombres que él había traído, ¿no? Y él era en realidad sargento de la época de Melgarejo, pero había sido desterrado a los minerales de Toco, entonces era un militar retirado. Y cuando le dice Cabrera que se ocupe detrás de una persona que tenga su arma, pues se lo encuentra muerto juntamente en el puente de Topáter, pero se lo encuentra muerto con el resto de una espada, con una espada completamente rota. No encontró un arma, lo único que encontró fue justamente el resto de una espada. Y este fue justamente el primero en morir, fue la primera víctima en el encuentro que se ha tenido justamente en la batalla de Calama. Entonces, obviamente, a Baroa opaca a Silverio Menacho y también a los 14 soldados, hablemos, o de tropa, milicianos en su mayoría, que también murieron ese día. Entonces, obviamente la acción de Eduardo Baroa ha trascendido, se ha vuelto inmortal, incluso porque hasta el día de hoy lo seguimos recordando, pero sí es necesario, en el caso de Calama, en el caso de otros hechos más, reivindicar justamente la memoria de nuestros héroes, que no solamente es el hecho de morir en ese momento, ¿no? Sino también de expresar heroísmo en el momento de una victoria inclusive, ¿no? Recordemos al batallón Loa en Tarapacá, que le quita el estandarte al segundo de línea de Chile, a Pascual Mérida, que es el soldado en realidad que lleva el estandarte del segundo de línea. Entonces, estos son hechos que también deben remarcar para nosotros los hechos heroicos, y en Bolivia nos hemos ocupado en algún momento solo de reivindicar las derrotas y no sí las victorias, que para nosotros también son sumamente importantes y que de ellas tenemos que aprender. Muy bien, Mauri. Antes de darle la palabra a Carlos para algunos comentarios respecto de lo que vamos viendo en las redes, me quedé pensando un poco, revisando en realidad el comentario de don Miguel Castro Terrazas. Él dice, para quienes somos descendientes de los defensores bolivianos, nacidos en el Alto Loa, fue una invasión sangrienta y dolorosa para las familias. La historia que tenemos, las familias que nos quedamos en Calama, es contada por nuestros abuelos y no coincide, dice, con lo que cuentan mis compatriotas chilenos. Evidentemente, entiendo que Calama sufrió el mismo proceso que sufrió en su momento Tacna, que es este proceso de chilenización, y nos gustaría mucho que si don Miguel Castro Terrazas pudiera compartir esas historias con nuestra página, con nuestra asociación, para poder ser difundidas, sería muy importante para nosotros. Creo que hay historias que, como lo decía alguna vez don Gustavo Rodríguez cuando nos acompañó, él decía, a mí no me importa mucho la historia política y económica, de esa no me preguntes, a mí pregúntame la historia de la gente, la historia de la sociedad. Y creo que era muy cierto, me quedé pensando un poco en esto, en lo que dice don Miguel Castro. Muchas gracias, don Miguel. Por ahí, Beder Soto nos dice, ¿qué pasó con el quinto ejército que nunca llegó a reforzar a los aliados peruanos? ¿Por qué nunca llegaron? Bueno, yo entiendo que se refiere a la quinta división de Campero. Algún día, en algún momento vamos a hablar de la quinta división, ahí lo invitaremos a nuestro amigo Gustavo Guerrero, que es creo un experto en este tema de la quinta división y en el informe de Campero, pero como bien lo dice Franco Noel, la quinta división vino a luchar y a inmolarse en el campo de la Alianza. Carlos, ¿algún comentario o opinión a partir de la participación de nuestros seguidores? Bueno, al igual que tú, Juan Carlos, me he quedado ahí un poco pensando. Estamos tocando, ¿cierto?, un tema que siempre es sensible, que hiere susceptibilidades cuando hablamos, ¿cierto?, de varias generaciones y muchas veces de generaciones distantes unas de otras, ¿ya? En Chile, a partir de la década del 60, de la década del 70, el paradigma de la historia cambia radicalmente. Llega, ¿cierto?, la escuela de los anales, la escuela francesa, y cambiamos esta historia positivista. Quizás ahí responderle, ¿cierto?, al estimado señor García Rivero, decir
que la oligarquía chilena no estaba empobrecida, no lo considero para nada una falacia, sino que una rotunda verdad histórica. Es cosa de revisar, ¿cierto?, el libro Burgueses y Mercaderes del profesor Salazar, en donde encontramos una oligarquía, ¿cierto?, que ha sido monoproductora y que siempre ha utilizado, ¿cierto?, una política también rentista de opresión con, con respecto a sus medios de producción lógicos que desempeñaron en momentos determinados. Decir tampoco que no es no reconocer que es una, que no es, que no fue una guerra de intereses, creo que también está muy fuera de foco. Basta con revisar también investigaciones antiguas, como por ejemplo los capitales salitreros de Tarapacá, de Guillermo Billinghurst, en donde nos damos cuenta, ¿cierto?, de capitales peruanos que estaban, ¿cierto?, elaborando el tema del salitre, y luego de esta guerra es muy curioso, ¿cierto?, que más del 90-95% de los capitales van a ser ahora ingleses y que esa alianza inglesa con la oligarquía chilena no se gestó, me parece curioso, me parece curioso por decirlo menos. Pero como dices tú, Juan Carlos, siempre llano y siendo prudente de que estas son discusiones intelectuales y hay que hacerlo, ¿cierto?, desde las distintas miradas, desde las distintas interpretaciones y de las distintas visiones, y quizás teniendo un objetivo en común. Y eso es tarea de nosotros, buscar el objetivo, qué es lo que queremos lograr. Si queremos, ¿cierto?, lograr contabilizar las balas, contabilizar los cañones, contabilizar los barcos y quedarnos pegados en ese análisis, bien, ese será el objetivo. O si queremos ir más allá en el debate sociológico, en el debate antropológico, en el debate histórico. Recién mencionabas a un historiador, Juan Carlos, que No, te quedó Rodríguez, dando, ¿no? Rodríguez. Rodríguez, ¿cierto? Ujú. Creo y me simpatiza mucho eso que tú comentaste, porque ahí hay una historicidad que siempre es invisibilizada, que no es reconocida. Y ahí tenemos contramiradas, tenemos que hacer ejercicios de lo que es la metodología de la historia oral y local, de lo que son las microhistorias, ¿cierto? Ahí muy bien comentaba, ¿cierto?, que estos connacionales míos no les coincidía, ¿no?, descendientes de bolivianos, no les coincidía el relato, ¿cierto?, de una historiografía, ¿cierto?, emanada quizás desde una élite o desde historiadores que trataron de justificar el proyecto de Estado-Nación. Hay algo que quizás, ¿cierto?, cuando uno se forma en los estudios históricos y a lo mejor el ciudadano común y corriente no ha tenido acceso quizás a entender y comprender este proceso, hay algo que nosotros denominamos la construcción de Estado. Cuando nosotros hablamos de la construcción de Estado, al menos en Latinoamérica, vemos al Estado, ¿cierto?, como un proyecto que se debe justificar siempre. Y ahí aparecen, ¿cierto?, en el siglo XIX, historiografías positivistas justamente que van a avalar todo lo que se ha cometido y todo lo que se ha generado. ¿Ya? Entonces, luego ya con nuevas corrientes como la que cité anteriormente, que llega también a Latinoamérica a partir de los años 60, 70, 80, 90, que es la Escuela de los Anales, nosotros podemos entender a una historia no solamente desde arriba, no solamente desde el poder, sino una historia transversal, una historia que nos afecta a todos, que nos afecta realmente a todos los sujetos. Creo que estas instancias de discusión y de reflexión en esta noche contigo, ¿cierto?, por el lado del Perú, en este caso por el lado de Bolivia, ¿cierto?, el buen amigo Mauricio, eh, y yo quizás hablando, ¿cierto?, desde una formación chilena, pero también hablando desde una formación local. Tarapacá es una región única, particular, transfronteriza, en donde de alguna manera, desde la historia, podemos entender y comprender las tres historiografías, ¿ya?, y tratando de buscar la anhelada objetividad, y no solamente mirando discursos desde el centro político administrativo. Eso, Juan Muy Carlos. bien, Carlos.
Don Raimundo Chamorro nos saluda desde Paraguay, dice, estoy escuchando atentamente y es muy interesante el debate y voy aprendiendo mucho de la historia latinoamericana. Don Raimundo, un fuerte abrazo y un gran saludo a usted hasta el Paraguay. Félix Villanueva, lindo tema, felicitaciones. A don Jorge Berrocal le he eliminado un comentario, recordarle siempre a todos que mantengamos la cordura, mantengamos el respeto, no hay aquí ninguna nueva guerra, esto es simplemente un análisis histórico, esto es simplemente una opinión, nadie es dueño de la verdad, lo hemos dicho muchas veces, mantengamos ese respeto, él dice en base a qué, yo no sé en qué momento lo hemos tratado hoy, por lo menos, sí lo hemos tratado en un momento dado cuando hablamos de la batalla de Tarapacá. Dice, ¿en base a qué afirma que la columna NOA tomó el estandarte de segundo de línea? ¿Cómo pueden permitir que, y ahí utiliza una palabra que, bueno, no es mala, no es inapropiada, pero sí conlleva a malos entendidos, conlleva a pensar que estamos ya planteando no una conversación, sino una discusión fuera de contexto? Dice, van a decir que ahora que Cachablanca fue una batalla histórica. Bueno, don Jorge, el tema del estandarte de segundo de línea y el LOA lo hemos discutido en la transmisión de Tarapacá. ¿De dónde sale? Sale del libro de don Roberto Querejasu, si no me equivoco, si Mauri me corrige de repente, en el libro Guano, Sangre y Salitre, Guano, Salitre y Sangre, me parece él es quien establece que aparentemente, y bajo algunas partes de algunos oficiales, se establecería que quien toma primero el estandarte es un soldado de Loa y luego este es dado a Mariano Santos, ¿no? Pero ya lo hemos discutido, hemos establecido ahí cuáles son las probabilidades o no, qué cosas van a favor de Mariano Santos o no. Bueno, solamente para un poco aclarar lo que dice don Jorge Berrocal. Hay una pregunta para Carlos que no sé si es que está dentro de lo que tú conoces, Carlos, pero a ver, te la voy a lanzar si es que pudieras, si no, la iremos investigando en su momento. Dice, mi pregunta para Carlos es, ¿cierto que en el Valle de Quisma fue el último lugar que se chilenizó, entiendo, y hasta el día de hoy se celebra Santa Rosa de Lima? No solamente Quisma, fue una gran apuesta a todo lo que fueron los valles precordilleranos, los oasis y las quebradas, poder llevar las políticas de chilenización. Sergio González Miranda explica, cierto, detenidamente este proceso. En el caso del doctor González Miranda habla de un proceso de chilenización. Hay otros historiadores regionales como Alberto Díaz que habla de una desperuanización. Y efectivamente en todas estas comunidades, en todos estos poblados, todavía encontramos y respiramos, ¿cierto? La patria bicolor, ¿ya? Y con tradiciones, con costumbres, con un folclore muy específico que habla más de lo que es Bolivia y Perú, más de lo que sería Chile. Efectivamente, el 30 de agosto en el Valle de Quisma todavía, a la fecha, se sigue celebrando, ¿cierto? Con bastante devoción y tradición lo que es la fiesta de Nuestra Señora de Santa Rosa de Lima. Claro, sí, muy bien, perfecto. También está el caso de la Virgen de la Tirana, ¿no? De la Virgen del Carmen, que es una vocación que se celebraba ya en época peruana. Si no mal recuerdo, se celebraba antes, el 28 de julio, cada 28 de julio, pero bueno, por temas que coincidían con la fiesta patria, le cambiaron la fecha. Y habíamos hablado una vez con... Tenía tres fechas, Juan Carlos, en donde de alguna manera eh, esta zona transfronteriza, ya porque va a seguir siendo una zona transfronteriza, a pesar de toda la política de chilenización o de desperuanización, cierto que fue un proceso también desconocido dentro de la historiografía nacional, desconocido dentro de lo que es la enseñanza de la historia a nivel escolar. Y en el caso, claro, como estás conversando, la Tirana se celebraba el 28 de julio, el 6 de agosto y después, cierto, ya como fecha ya chilena, el 16 de julio. Y también con políticas claras emanadas de la iglesia chilena en el poder, cierto, extirpar o sacar toda costumbre o tradición que recordara al Perú o Bolivia. Y eso se generó más o menos entre el año 1900 hasta el año 1930, que fueron años, cierto, complejos dentro de lo que fue la religiosidad popular en esta zona
de lo que de lo que es la fiesta de la Tirana. Muy bien. Sí, creo que más de un ejemplo que en algún momento dado creo vamos a tener que tratar. Conversábamos en algún momento dado con Maurice cuando hablábamos un poco de carangas. Le decía yo que en Arica, en las alturas de Arica, existe la celebración de la fiesta de la Virgen de las Peñas, ¿no? Que se realiza en el pueblo de Libirca, aunque en realidad no es en el pueblo de Libirca, es un poco antes del pueblo de Libirca, pero que en algún momento dado era una fiesta que estaba vinculada a Perú y Bolivia. Los bailes eran peruanos y bolivianos. Esta fiesta tiene mucho más de un siglo y que hoy en día es una gran fiesta, no tan grande probablemente como la de la Virgen como la fiesta de la Virgen de la Tirana, pero que sí reúne a más de 40.000 o 50.000 personas año a año, que es la Virgen de las Peñas, y en donde concurren tanto peruanos como chilenos, ¿no? Y ahí no hay guerra, ahí no hay conflicto, ahí no hay pelea, no hay nada. Ahí peruanos y chilenos van en una sola devoción, y creo que en algún momento dado también tendremos que tratar eso. Esteban Murúa dice, sí, hasta el día de hoy se celebra Santa Rosa de Lima y también en Cancosa se celebra San Martín. Saludos desde Tapacá, el pueblo histórico, Las Peñas, dice, claro que sí. Muy bien, entonces ya tenemos cerca de 1 hora y media de transmisión. Es momento de ir cerrando un poco esta charla de esta noche. Esperamos que todos hayan podido encontrar alguna respuesta o hayan podido encontrar el significado de lo que representó tanto para Bolivia como para Chile el día 23 de marzo del 79, que se está recordando la batalla disculpen, siempre me quedo con la batalla, el combate de Calama. Si no hay más preguntas, si no tenemos nada más, Maurice, nos digo. Sí, Juan Carlos, yo quiero un poquito replicar a Jorge Berrocal, que piensa que me estoy inventando la historia, ¿no? Pero ubiquemos las fuentes primarias, ¿no? Veamos justamente aquello del famoso estandarte, el segundo de línea, que incluso hay una fotografía de la recuperación de este estandarte, donde se le hace un desagravio este estandarte en el ejército chileno, porque el ejército chileno recupera este estandarte, pero eso no es motivo del debate. Me agrada mucho cuando me dice Mediterráneo, no es despectivo, lo tomo con mucha honra, con mucho orgullo, está muy bien, gracias por ese apelativo que me parece correcto, pero también algo que hay que decir, y creo que con Carlos estamos de acuerdo. La historia del departamento del litoral, de las poblaciones ocupadas, comienzan desde el momento de la ocupación del ejército de Chile. El aniversario de Calama es el 23 de marzo desde 1879, ignorando su historia anterior a esta fecha. La historia de Antofagasta es el 14 de febrero de 1879, ignorando que esta población fue fundada en el gobierno de Melgarejo en 1868. Entonces, este es un proceso también que tal vez como una victoria, entre comillas, yo lo hablo, de tratar de chilenizar en realidad todos estos procesos, significa también borrar un poco de esta historia. Tú mismo lo dijiste, lo del tema de la Tirana, con la festividad de la Virgen del Carmen del 16 de julio, efectivamente, ¿no? Y muchos procesos interesantes, la famosa festividad de la Virgen de Iquina, que en realidad tiene mucha vinculación con el sur del país y con Oruro particularmente, porque estamos muy conectados con esta región. Entonces, creo que es interesante el ver esto y también hacer una discusión importante, porque yo estuve en Antofagasta, he compartido con gente de Antofagasta y efectivamente ellos también tienen esa tendencia de poder buscar un poco más de su identidad, porque su historia no nace el 14 de febrero, su historia es anterior, incluso en Calama, ya lo dije al principio de esta conversación, los documentos los tenemos en Sucre, los tenemos en el archivo de Sucre, los tenemos en Potosí, tenemos documentos realmente que demuestran la antigüedad, incluso prehispánica, de toda la región vinculada justamente con el altiplano central de Bolivia y lo que es el sur del Perú. Entonces hay elementos que realmente vale la pena profundizar y conocer, ¿no? Yo voy a compartir en realidad el libro de Gonzalo Bulnes de la Guerra del Pacífico, el volumen 2 de la campaña de Tarapacá, que sugiero que puedan revisar con mayor profundidad. En efecto, Maurice, creo que hay muchas cosas que se manejan muy a la ligera. Muchas veces
sobre todo cuando yo voy a los foros de guerra, que son otras guerras, porque ahí los insultos van y vienen y nadie los controla. Aquí sí ya a don Jorge, creo que vamos a la última advertencia porque no lo conocía, pero aquí no está permitido ningún tipo de tema peyorativo, ningún tipo de tema de falta de respeto a ningún ciudadano de ningún país. Entonces, dada esta advertencia, en el futuro, si volvemos a encontrar con eso, simplemente lo eliminamos de la página y le invitamos a que vaya a pelear a otras páginas donde quizás sí es un deporte que se practica todos los días. Pero aquí hay un tema, es que la historia está escrita, la historia, como dice un poco Carlos, también está construyéndose día con día, pero el problema es que muy pocos se acercan a leerlos. O sea, ¿cuánto cuesta entrar a leer los libros? Demanda. A mí personalmente me demanda 2 horas al día, por lo menos, estar revisando libros, no solo de historia, sino de lo que es mi profesión, y eso cuesta. Entonces, vivir revisando libros, vivir buscando las fuentes para que luego sean los mitos los únicos que sobrevivan, es un poco frustrante. ¿Por qué? Porque en las redes sociales, en las escuelas, en las calles, lo que vive son los mitos son los que prevalecen, y la verdad no termina de profundizar. Si uno quiere leer, conocer las tres versiones de Chile, Perú y Bolivia, el libro que decía Mauricio es excelente, el libro, me parece que son 2 o 3 tomos los de Gonzalo Bulnes, es totalmente detallado, te da cuestiones de interna, es como si habláramos de fútbol, es una narración desde el camerino, te lo dice todo sin guardar nada, ¿no? Los problemas, los conflictos que van pasando dentro del ejército, y hay muchos libros por leer. Yo les doy las gracias a todos, a Carlos, la bienvenida por haberse incorporado a la Asociación de Estudios Históricos de Tacna, y yo me siento personalmente como miembro de la asociación muy contento de que en realidad, y lo voy a ser sincero, nunca pensé que nuestra asociación pudiera tener miembros de tres países que están tan vinculados por la historia, tanto por las guerras que hemos sostenido, porque se han sostenido guerras entre Perú y Bolivia, y Chile y Perú y demás, pero también como aquellas que hemos sostenido juntos, porque recordarán que también hemos peleado juntos, por ejemplo, en el combate del 2 de mayo. Entonces, hay muchas cosas que nos distancian, pero hay muchas más que nos unen. Desde nuestra asociación vamos a buscar siempre las que nos unen, no las que nos desunen. No es nuestro trabajo, o por lo menos no es nuestro objetivo. A ver, una última opinión. Don Alberto, una acotación. Todas las partes de guerra que vi dicen que Mariano Los Santos del batallón de guardias del equipo a mano del coronel Ejército Bolognesi fueron los que tomaron el estandarte chileno. Del segundo de línea, sí, es cierto, eso lo hemos discutido, como les decía, en el tema de la batalla de Tarapacá. Los partes son muy importantes, pero sí también hay recomendaciones acerca de la actuación de un soldado boliviano y también de Mariano Santos, ¿no? Me parece que Bolognesi hace un parte donde dice que recomienda mucho la acción. Beder Eric dice: Soto, gracias por compartir este interesante debate. Hay cosas todavía que se tienen que aclarar. La historia es muy compleja, es cierto. Creo que Carlos y Maurice van a coincidir con ello. Nadie es dueño de la verdad. Nosotros a veces nos ponemos a conversar. Hace poco tuvimos una reunión y comenzamos a hablar de la batalla del Alto de la Alianza, y teníamos como 4 horas hablando y no podíamos ni siquiera poder determinar un aspecto, ¿no? De manera precisa. Hemos estado revisando muchos temas para este mes de mayo, pero de eso se trata, de que discutamos, de que tratemos de encontrar todas las opiniones. Ustedes tienen la oportunidad de opinar desde Facebook, pero háganlo siempre de la mejor manera. No es necesario abrir otra guerra. Cada quien tiene su forma de ver las cosas. Habrá quien vea el vaso medio lleno y quien lo vea medio vacío y quien simplemente lo patee. Va a depender de qué es lo que queramos. Creo que eso es todo por hoy. Nos vamos contentos. El 30 de marzo estamos con el arqueólogo Jesús Gordillo. Vamos a hacer una charla reprogramada que es el tema de Capañán, el camino inca en Tacna, y en abril pues empezaremos una nueva jornada de presentaciones. Muchas gracias, Mauri, por haber estado con nosotros esta noche. Juan Carlos, para mí un privilegio, realmente me siento muy honrado de participar en este espacio. Un saludo muy especial a Carlos Cortés allá en Chile. He tenido el privilegio de tener una conversación aparte con él
Estoy aprendiendo mucho también en estas conversaciones y creo que vamos a tener un proceso interesante también de construcción, ¿no? Va a ser difícil entrar en puntos comunes en algún momento porque cada país tiene su propia versión, pero hay que tratar de tener encuentros en la historia para que no podamos seguir creyendo en mitos y creyendo en situaciones que son completamente inadecuadas. Bolivia en realidad es un país bastante interesante, ha estado peleado con todos sus vecinos, ¿no? Hemos tenido 14 enfrentamientos, 14 guerras en realidad en toda nuestra historia, de las cuales se conocen 3 entre las más importantes, pero hemos tenido 14 enfrentamientos, de aquellos que hemos tenido 2 o 3 con el Perú, 2 con Chile, 1 con el Paraguay, 1 con Argentina, otro con el 2 con el Brasil. Entonces realmente es un currículum bastante complejo, ¿no? Y en la mayoría hemos tenido victorias, pero nuestro país también se ha victimizado mucho este tiempo y hemos vivido de las derrotas cuando tenemos que aprender a vivir de las victorias. Somos un país muy hermoso, yo admiro mucho a toda la gente que vive en todos los rincones del país. He visto que alguien está escribiendo de Tarija, me alegro mucho, la verdad, que se conecten desde allá, desde el norte, desde Riberalta, desde Pando, desde todos los rincones. Yo conozco este país en todos los rincones y me siento muy orgulloso por pertenecer justamente a un país tan diverso, tan interesante, tan complejo de comprenderlo. Pero me siento muy orgulloso, Juan Carlos y Carlos Cortés, yo me siento muy orgulloso de ser boliviano, porque la verdad, al igual que dijo Avaroa, yo soy boliviano, esto es Bolivia y aquí me quedo. Y con eso termino esta mi presentación. Muchas gracias. Gracias a ti, Mauri. Carlos, muchas gracias por habernos acompañado esta noche. Espero que no sea la última. Creo que hoy día te estás inaugurando dentro de estos conversatorios. Los tenemos ya cerca desde junio del año pasado. Ya vamos a cumplir pronto un año transmitiendo todos los meses para nuestros seguidores. Así que, Carlos, esperemos que estés muchas más veces con nosotros y que siempre estés pues, con esa opinión diferente que has mostrado esta noche. Muchas gracias, Carlos. Bien, Juan Carlos, darte las gracias, ¿cierto?, por la oportunidad de poder ser parte de esta asociación que tiene un gran futuro, que tiene un futuro prometedor en la parte que es el quehacer histórico, ¿no? También darle las gracias, ¿cierto?, a Mauricio Carzola, ¿cierto?, por su espacio, por su presentación, por la posibilidad de ir construyendo ciertos lazos, alianzas, poder aprender, ¿cierto?, uno del otro. Me parece interesante que los lineamientos, ¿cierto?, que has expuesto tú también, Juan Carlos, queden muy presentes. Debemos tener siempre el respeto, la manera alturada en cuanto a la discusión, ¿cierto? No caer muchas veces en estos chauvinismos o en estos actos muchas veces patriotas sin sentido. La audiencia también debe entender que aquí hay un trabajo serio, hay un trabajo de investigación, que por cuestiones de la plataforma, por cuestiones de tiempo, no podemos tampoco muchas veces expandirnos, ¿cierto? Y citar todo el arsenal de autores que hemos ido recopilando, ¿cierto?, en los años de formación. Pero sí dejar en claro que hay un trabajo serio de contrastar miradas, no solamente mirar la historia desde un solo punto de vista, porque este conflicto tiene a 3 países involucrados y un cuarto país también involucrado en el afán del poder y de generar el imperio, ¿cierto? Y el empoderamiento de la economía del salitre, como lo fue el caso de Inglaterra, cuestión que va a afectar, ¿cierto?, a Bolivia, a Perú y a Chile. Nuevamente entonces, para ir culminando, entregar las gracias correspondientes y muy contento de poder ser partícipe, ¿cierto?, de esta institución. Gracias, Juan Carlos, gracias, Mauricio. Muy bien, Gusto, entonces, Carlos. muy bien, entonces a todas las personas que nos han seguido esta noche, que creo que hemos tenido una audiencia aceptable, creo que cada vez vamos teniendo más
más personas que nos van siguiendo. Recordarles que la asociación está abierta para todos los temas y siempre pueden escribirnos a nuestro Facebook o pueden hacer sus comentarios en nuestra página de YouTube o también lo pueden hacer a través de nuestro correo electrónico que es asociacionhistoricatacna@gmail.com. A quien tenga un tema que exponer, a quien quiera conversar sobre algún tema vinculado a nuestra historia, a la historia de Tacna, a la historia de Perú, de Bolivia, y que quiera tener un espacio para ser escuchado, también es bien recibido. Simplemente contáctese con nosotros para a fin de poder en su momento programar una presentación. Bueno, eso ha sido todo por esta noche, siendo las 9:51 en Perú, 10:51 en Bolivia y 11:51 de la noche en Chile. Damos por concluida esta transmisión. Muy buenas noches, nos vemos. Un abrazo a todos, gracias. Gracias, muchas gracias.